¿Era pecado si un esposo tenía relaciones con su esposa? ¿Sería pecado? ¿Es pecado que un hombre se tenga relaciones sexuales con su esposa para tener un hijo? ¿Es pecado? ¿Sería pecado que Jesús naciera engendrado por José? ¿Por qué? Contésteme aquí en los comentarios. Si era pecado que José haya engendrado a Jesús, ¿por qué? Póngamelo ahí. ¿Por qué? ¿Era pecado que un hombre tuviera sexo con su esposa? ¿Por qué era pecado? Y nacería Jesús bajo pecado, con pecado si hubiera sido hijo de José. ¿Por qué? Vamos, póngamelo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Jesús hubiera sido pecador si hubiese sido hijo de José? Vamos, ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Hubiera sido pecador Jesús si hubiera sido engendrado por José? ¿Por qué? Vamos, ¿por qué? Si Jesús hubiese nacido pecador porque fue hijo de José, póngame, ¿por qué sería pecador? Vamos, adelante. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Moisés, porque desde que Adán y Eva pecaron, el pecado estaba en nuestra sangre. Pregunta nuevamente, noten la pregunta. Si ustedes creen que Jesús era pecador si hubiese nacido engendrado por José, dígame por qué sería pecador si era engendrado por José. ¿Por qué? ¿Por qué sería pecador si hubiese sido engendrado por José? ¿Por qué? Pero ¿por qué sería pecador Jesús si hubiese sido engendrado por José? ¿Por qué? No, no, esto no es para unitarios. Los unitarios lo tenemos claro. José es el papá y Jesús no era pecador por eso. Pecador es aquel que peca. Pecado es pecar. Ser pecador es alguien que ya ha pecado. Pecador es el que practica el pecado. Necesito que me conteste alguien. Si usted cree que José, al engendrar a Jesús, eso convertiría a Jesús pecador, dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Pecado original. Bueno, suba la persona y me viene con ese cuento de pecado original. Vamos, están reprobados. Los unitarios, no quiero unitarios, no quiero respuesta de unitarios. Ustedes pueden responder, pero no la tomarán en cuenta, porque nosotros tenemos claro que Jesús no pecó porque él no pecó. Eso es lo que significa que él no pecó. No tiene nada que ver si José tenía pecado. Ya lo sabemos. Hebreos 2:17. Él vino a ser como ellos. Ellos eran carne y sangre. Él vino a ser carne y sangre. Y Hebreos 2:17 dice que en todo fue semejante a nosotros. Si dice semejante en todo, yo creo que es todo, en todo. ¿Aló? Hola, hola. Ya. Bueno, escuché tu pregunta y en realidad no Sí. tiene mucha lógica, Entonces, ¿a qué subiste? porque tu pregunta no tiene sentido. Para ti no tiene Porque, sentido. ¿Por qué no tiene? sí, Explícame porque, por qué no tiene sentido. No, pero explícame por qué no tiene sentido. porque se supone que el pecado vino por un hombre, ¿no es cierto? Que en este ¿Ok? caso es ¿Ok? Adán. Por Ujú. causa de eso, todos pecamos, somos ¿Ok? imperfectos. ¿Ok? Pero a la luz de las escrituras necesitábamos a alguien sin pecado ¿Ok? que pudiera librarnos de eso. ¿Y Entonces, qué tiene que ver con el, lo que el- estoy preguntando? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy preguntando? Para ti no es la pregunta, para ti no tiene lógica. Pero yo te lo voy a decir por claro, qué. Escucha, te lo voy a decir por qué. Porque el cristianismo cree que Jesús nació virginalmente, que no tuvo semen de varón en el ¿sí? vientre de su mamá, porque si hubiese tenido semen de varón en el vientre de su mamá, hubiese sido pecador. Por eso estoy haciendo la pregunta. Mi pregunta es, No, basado en esto que ya te regalé, la pregunta es, ¿por qué crees que si Jesús hubiese sido engendrado por José, sería pecador? Esa fue mi pregunta. no sería pecador, por cómo es Jesús y la misión ¿Mm? que tenía que cumplir, no tendría por qué pecar, porque necesitábamos a alguien sin Es que yo no pecado te estoy, esa para no que... es mi pregunta. ¿Ves? Por eso dijiste que mi pregunta no tiene lógica. El que no tiene lógica eres tú para entenderla. Voy a volverte a No, preguntar. Te voy a no tiene... aclarar, te voy a dar la razón por qué hago la pregunta. Segunda vez, el Ya, cristianismo cree que si José hubiese engendrado a Jesús, Jesús tuviese ya, pecado. Eso es lo que el ya, cristianismo cree. Entonces, basado en esa creencia, esta es mi pregunta. ¿Por qué sería ya, pecador Jesús si hubiese sido engendrado por José? Dando el caso de que a ti no te importa la pregunta y no tiene lógica, pasaría a hacerse la otra persona. Necesita hacerse la otra persona. Hola, hola. Bendiciones, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola, hola. Adelante, sí le Ok, ¿cuál escucho. es la pregunta, Cel? La pregunta, yo doy la razón. El cristianismo cree que si Jesús hubiese sido engendrado por esperma o semen de José, el cristianismo cree que Jesucristo hubiese sido pecador. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo es que me respondan, ¿por qué hubiese Jesús sido pecador por ser engendrado por José? Esa es mi pregunta. Pablo dice y argumenta de que por un hombre entró el pecado y por otro hombre, pues la vida.
Ok, Entonces, de esa manera, por esa manera, es que si hubiese sido, ¿verdad?, hijo biológico de José, pues hubiese heredado el mismo pecado ok. que, o Dame un la segundito. naturaleza ¿Eres, pecaminosa eres que vemos católico? ¿Eres allá en los católico? primeros padres. Escucha, evangelista, ¿eres católico? No, yo no soy católico. Ok, Yo no soy entonces, católico. entonces escúchame lo que te voy a decir. ¿Por dónde entró el pecado en el mundo? Evangelista, No, no, no te escucho, por dónde entró el pecado en el mundo? ¿Por dónde entró el pecado en el mundo? por un hombre, Ok, un hombre, ese fue Adán, ¿correcto? claro. ¿El hombre incluye solo al varón o incluye a la mujer? O sea que Ambos, o sea que María no tenía ambos. pecado. Escucha, o sea que María no tenía pecado. ¿Solo José? Uh, eres católico y no te diste cuenta. O sea que María no tenía pecado, solo José. Contéstame la ¿Me pregunta. escuchas, Elvi? Que Contesta tengo la mala señal. pregunta. O sea Déjame, que José, me José, ubico mejor. No te, no, no, no te escuché. Déjame y me ubico mejor la señal. qué raro que siempre que les haces este tipo de preguntas no tienen señal. Por José sí tendría pecado, porque José era pecador. ¿Y María? ¿Dónde la dejas? ¿No era humana María? Y se marchó. Qué raro que todo me estaba escuchando cuando preguntó él, pero la señal le falló. O sea que si hubiese sido engendrado por José, que pone el esperma, sí hubiera sido pecador. Pero el óvulo de María, ah, no, ese sí, no tenía pecado. El óvulo de María no tenía pecado. La Biblia babilónica dice que era sin pecado María, que María era diosa. La única forma de que tú no tengas pecado, escucha, es que nunca hayas pecado. Pero si la Biblia te dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice que la salvación vino por María. No sean católicos. La salvación no vino por María. Repito, la salvación vino por un hombre y su nombre es Jesucristo. No dice que vino por una mujer llamada María. Quítense esa venda de la cabeza. Quítense la venda católica de la cabeza. La Biblia no dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, sí, la muerte pasó a todos los hombres. Si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre vino la salvación. No dice por María, que era sin pecado. Quítese la venda de la cabeza. Sáquese esa venda. No tiene nada que ver con María ni con José. Tiene que ver con el hombre que obedeció. Tiene que ver con obediencia. No tiene nada que ver con el nacimiento. No tiene nada que ver si fue engendrado. No tiene nada que ver si fue engendrado por un hombre o no. Tiene que ver que él obedeció la Torah. Eso es lo que tiene que ver. El pecado entró en el mundo por un hombre y por otro hombre la salvación. Un hombre pecó, otro hombre obedeció. Quítese esa venda de la cabeza. Y se hacen llamar evangelistas. Y ven, ah, no, es que la señal me está fallando. Qué raro, ¿no? Siempre le falla la señal. El pecado entró por un hombre. Y por un hombre, entró la salvación. Pero te dice por qué. Por la obediencia de un hombre. ¿Quiere que se lo lea? Se lo voy a leer. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Nota? Por un hombre. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por María, que no tenía pecado. Refutado el predicador. Refutado el predicador. Refutado. El pecado entró por un hombre, pero el don de Dios por la gracia de María, que no tenía pecado. Porque si ella hubiera, porque si Jesús hubiese nacido de José, hubiera traído pecado Jesús. Pero como nació de María, que no tenía pecado, entonces María es la redentora. Es TikTok que me lo está poniendo borroso, si es que se está poniendo borroso. Es el TikTok que lo está poniendo borroso. No le gusta oír estas cosas. ¿Y ahora cómo se mira? ¿Se mira mejor o se mira igual? ¿O era mi cámara? Sí, es TikTok. Es TikTok. Es TikTok. No le gusta oír estas cosas.
Eso es, me están quitando la señal. Démosle tac tac a la pantalla, démosle, eso es lo que nos queda. La gracia y el don de Dios por la gracia de María, porque María no tenía pecado. María es la redentora. María es la salvadora del mundo, porque si Jesús hubiese nacido de José, hubiera tenido pecado. Pero como nació solo de María, entonces Jesús nació sin pecado, porque María no tenía pecado. María no tenía pecado. Ahí está. Ese es el problema. Ese es el problema. Si en todos lados se va a poner borroso, me están borrando la señal. Me están borrando la señal. Si están listos, vuelvo a entrar. Voy a volver a entrar. Me salgo y vuelvo a entrar. ¿Quieren que haga eso? Porque me está quitando la señal TikTok. Eso es lo que está haciendo. Voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar entonces. Ok, voy a volver a entrar. Y estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Siempre le damos tac tac a la pantalla. Compártanlo. Tiene que compartirlo para seguir hablando de estas cosas. Porque yo no sé si me están viendo, pero eso es lo que hacen. Sigo con la pregunta, sigo con la misma pregunta. El cristianismo cree que si Jesús hubiese sido engendrado por José, tendría pecado Jesús. Pero se les olvida que María era humana también. Que María era humana. Entonces, si el cristianismo evangélico pentecostal cree que Jesucristo hubiese tenido pecado por ser hijo de José, están creyendo como los católicos. Están negando la palabra de Dios, igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que Jesucristo hubiese tenido pecado si hubiese sido nacido de José, pero se les olvida a los católicos que María era humana también. Que María era humana. El problema es que en Romanos 5:14 dice clarito que el don vino por la gracia de Dios por medio de un hombre llamado Jesucristo. No dice por una mujer llamada María que no tenía pecado. Es un desastre teológico el que tienen ellos ahí. Y los evangélicos dicen que ellos no predican la Trinidad católica. Sí, y peor. Porque la Trinidad católica es la misma Trinidad evangélica. La diferencia es que la Iglesia Católica rinde culto a María y te dice que María es la Madre de Dios. Es a ella que le hacen culto. La Trinidad evangélica no mencionan a María, pero aceptan que Jesús, si hubiese nacido hijo de José, sería pecador. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por los regalos. Se les olvida que Jesucristo es por quien vino la salvación. Y no dice porque Jesucristo nació virginal. La salvación no depende si nació virginal o no. La salvación depende. Gracias al de Tlaxcala. La salvación no depende si nació virginalmente o no. La salvación dependió de la obediencia de Jesús a Dios. Es un desastre. Y por eso cuando se están hablando de estas cosas, lo empiezan a bloquear a uno, a vetarlo y todo eso. La palabra de Dios dice clarito que el don de Dios vino por la obediencia de un hombre. No vino porque María no tenía pecado. No sean descarados. No engañan a la gente. Si usted ha sido engañado y empieza a ver estas cosas, empieza a leerlas usted mismo en la Biblia. En la Biblia dice que el don vino por la obediencia de un hombre. Moderadores, el que sea ofensivo, inmediatamente bloquéelo. No tiene que estar haciendo nada aquí. Bloquéelo. Uno que se llama Chihuas, bloquéelo de una vez. Desde el Ecuador, saludos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Aquí no está pasando otra cosa. Lo único que está pasando es que María es la corredentora. Porque ella no tenía pecado, por eso Jesús nació sin pecado. ¿Están usando el desastre de las iglesias protestantes trinitarias? ¿Notan el desastre? Creer que Jesucristo no tuvo pecado porque no fue engendrado de José. No, él no tuvo pecado porque no pecó. Él no tuvo pecado porque él obedeció a Dios. Le quitan todo el mérito a Jesús. Por eso ser unitario te da un acercamiento con Dios, te da un acercamiento con su Hijo porque conoces al verdadero Dios y conoces al verdadero Mesías. Porque lo conoces quién es y fue aquel. No le quitas el mérito porque el mérito de Jesús, el mérito es que él obedeció a Dios. Ese es el mérito. Por eso es que dice, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Por eso es la salvación. Por un hombre que fue inmolado, pero antes de ser inmolado vivió una vida perfecta.
De eso se trata la Trinidad. La Trinidad es el anticristo. La Trinidad es el anticristo. Es el ídolo. Levantaron el lugar alto y pusieron la Trinidad. Quitaron al verdadero Jesús, a quien Dios había exaltado. Dios había exaltado a Jesús. Pero el hombre exaltó otro lugar alto y puso un ídolo arriba. Quitó al verdadero Jesús. Cuando un rey justo llegaba a Israel o a Judá, derribaba los lugares altos. Los derribaba. Y ponía en alto lo que Dios había exaltado. Entonces por eso le vamos a seguir haciendo la guerra a esto. Cuando venía un rey justo, derribaba los lugares altos junto con las imágenes. Y hoy en día por eso el ataque viene. Pero yo le digo a las personas, toda persona que está acá que es unitario ahora, todas las personas en español que son unitarios, nosotros estamos llamados a salir de allí y derribar los lugares altos. A derribar los lugares altos. Si el cristianismo evangélico cree que Jesús hubiese sido pecador porque nació de José, usted está cayendo en la trampa de la Iglesia Católica. Porque está defendiendo que María no tenía pecado. El problema es que Romanos, ya se los leí, se los voy a leer nuevamente. Se los voy a leer nuevamente. No menciona nada de María. No menciona, por eso es que soy refutado, porque la Biblia babilónica me refuta. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Ok? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¡Wow! Por la gracia, ¿de quién creen? ¿De María que no tenía pecado? ¿Y lo engendró a Jesús porque ella no tenía pecado? ¿Por eso es que él es sin pecado? No. La gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un hombre solo reinó la muerte, mucho más reinarán para vida por un solo hombre, Jesucristo, que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que como por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de un hombre vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Por qué? ¿Porque nació de María que no tenía pecado? No, porque él no pecó. Porque él no pecó. Eso es lo que nos salva. Porque él no pecó. Fue porque Jesús no pecó. No tiene nada que ver si nació virginalmente o no nació virginalmente. Ese es un cuento católico. Un cuento católico que las iglesias evangélicas se comieron y se lo comieron bien. Y les gustó. Claro, él no pecó. Vamos, hermanos, ¿qué han entendido hasta ahorita? Se nos fueron 100 personas de aquí del en vivo ahorita. Por esto que estaba diciendo yo. Quiero ver sus respuestas, quiero ver. Denme ánimo, vamos, ánimo. ¿Por qué vino la salvación? ¿Porque Jesús nació de una mujer que no era pecadora? ¿O por qué? Póngamelo ahí. ¿Por qué vino la salvación? ¿Porque nació de una mujer que no era pecadora? ¿O por qué? Vamos, póngamelo ahí, póngalo ahí. ¿Por qué no pecó? ¿Por qué vino la salvación? ¿Porque vino de una mujer que no había pecado? ¿O por otra cosa? Wow, por la obediencia de Jesús, por la obediencia de Él, porque Él fue que no pecó. Lo han demeritado. Las iglesias evangélicas demeritan al Salvador del mundo y dicen que nosotros, los unitarios, que soy un hereje, porque he traído esto a la comunidad hispana a hablar de estas cosas y soy un hereje porque demerito a Jesús, que le quito la deidad de Jesús. No, le doy lo que Jesús es. Hola Jacobo, Jesús nos salvó porque Él obedeció. Por eso fue que nos salvó. Porque Él agradó al Padre. Agradó al Padre. Lo que el Padre demandaba, Él lo cumplió. Por eso fue que ganamos la salvación por medio de Él. Por su fidelidad al Padre. Siga poniendo lo que María necesitó un Salvador. Claro, claro, María necesitó un Salvador. Jesucristo es el Salvador del mundo. Del mundo. No dice que no incluye a María. Varón aprobado por Dios, correcto. Entonces, para que quede claro este tema de hoy. Para que hoy quede claro. Que quede clarito. Dios lo bendiga, hermano. Hola, men, ¿qué tal? ¿Usted ha entendido este punto? ¿Ha entendido que Sí, Jesucristo, hermano. el cristianismo cree, en general, católico y evangélico creen, que Jesús, si hubiese sido hijo de José, engendrado por José, Jesús hubiese tenido pecado? Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué tendría pecado Jesús si hubiese sido engendrado por José? Y la respuesta es porque dicen que el hombre tenía pecado. Ignorantes. Ignorantes. ¿Y María no era humana también? ¿No vino de María?
Y lo peor que el Pues, pacatazo grande, grande de la escritura es que el don de Dios vino por medio de un hombre que obedeció a Dios. ya. O sea que entiendo de que Jesús fue el primer hombre que fue obediente y bajo su obediencia, el Padre le agradó y por Le medio de agradó. él, Y por medio claro, de él, de todo él aquel que lo nosotros siga a él, Dios lo que hizo estamos fue salvados. que establece a este hombre. Y Claro, este hombre cumple, cumple. Y por medio de él, todo el que crea en él, en lo que hizo él, y ya, lo siga somos a él, salvados, al somos verdadero salvados, Jesús. No al claro. Jesús que nació de la mujer que nunca pecó. Mm. Porque Porque el la palabra, catolicismo cree que María nunca pecó. claro, porque la Por eso es palabra que dice Jesús que, nació sin pecado. Se les olvida. El catolicismo demerita el trabajo del Mesías, demerita la humildad del Mesías, demerita su obediencia, demerita todos esos desvelos, ayunos con que él sufrió para no pecar. es que hermano, Demeritan al decir que él no era pecador porque María no era pecadora, descaradamente. hermano, ahí queda clarito de que, como sé, si Jesús hubiera sido hijo de Dios, el hombre tuviera disculpas diciendo que porque fue hijo de Dios, Porque era Dios. pudo salvarse, resucitar ya. Así yo no Pero puedo. no, claro. Entonces nosotros decimos, no podemos porque somos humanos, ya. Pero ahí está el ejemplo. Fue el primer hombre Jesús que obedeció su ley y a Dios le agradó y por medio de Jesús, toda la humanidad podemos de entrar a la salvación por medio de Jesús, por obediencia. Exactamente. Entonces, ¿notan lo que está pasando? ¿Por qué empiezan a quererme quitar el en vivo? A Claro, querérmelo porque, quitar y a bajarle y a quitar seguidores y todo eso. Por eso. Mira, nota que el cristianismo está diciendo que la Trinidad de ellos es diferente a la católica. No, ya te comiste todo el pastel y ni te diste cuenta y te gustó y andas buscando más doctrinas católicas que meter a las iglesias evangélicas, porque están diciendo que si Jesús hubiese sido hijo de José, hubiera sido pecador. Eso demerita el trabajo de Jesús. Jesús no pecó, no porque era hijo de una mujer virgen. Jesús no pecó, no porque era hijo de una mujer que no tenía pecado. No, descarados. El Salvador del mundo se llama Jesucristo y lo logró porque no pecó. Por eso es el Salvador del mundo. No porque nació de una mujer que no pecó. Eso es catolicismo y te lo tienes metido en la mera mente y lo tienes dentro y lo has digerido y aparezco yo diciéndote eso, soy un hereje, soy un perro diabólico, soy hijo del diablo, soy un anticristo y todo lo que me dicen. digo, pero si la palabra mismo dice que todo hombre en la tierra somos pecadores, entonces María era pecadora, ya, no Dice que clarito, nosotros, por la obediencia de un ciencia, hombre. claro, La Biblia dice, por la obediencia de un hombre vino la salvación a los muchos. gloria a Dios por eso, gloria al Padre, Mira Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos. ¿Por qué fue que lo logró? Ah, porque nació por lo- originalmente, ¿no? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? ¿Dónde dice que Jesús nos salvó por eso? Dice que nos salvó por la obediencia de Jesús.